Buenas a todos y bienvenidos a Cronofórmula. Bueno, pues finalizado el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña, victoria finalmente para Lewis Hamilton de nuevo con el equipo Mercedes, segunda posición para Max Verstappen y tercera posición para Valtteri Bottas. Los españoles, Carlos Sainz en la séptima posición con su Ferrari y Fernando Alonso en el puesto número 17. Bueno, pues otro envite más en esta batalla por el campeonato entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, entre Mercedes y Red Bull. Una victoria de Lewis Hamilton que casi se le puede atribuir también a un 50% o un 60% al equipo estratégico de Mercedes, ya que el circuito de Barcelona-Cataluña no permite adelantar con facilidad y tener una buena estrategia pues te puede asegurar una muy buena carrera y un buen resultado. Empezando por el sábado en clasificación, Lewis Hamilton consiguió la pole, seguido de Max Verstappen, y tercera posición para Valtteri Bottas. Prácticamente, pues no, el resultado de la carrera no altera los resultados de la clasificación, pero sí que durante la carrera han habido cambio de posiciones. Desde la salida ya, Max Verstappen, hace una muy buena salida, sale mejor que Lewis Hamilton y en la primera curva logra meterle un cerrojazo por el interior a Lewis Hamilton y le adelanta. Tras el safety car de las primeras vueltas, protagonizado por Yuki Tsunoda, que después hablaremos de él, eh, Hamilton y Verstappen se encontraban con neumático blando hasta que hicieran su parada en la vuelta 24 en el caso de de Max Verstappen y en la vuelta 28 en el caso de Lewis Hamilton. Y tras la primera parada se encontró Hamilton con que no había cambiado las posiciones, Max Verstappen seguía líder y Lewis Hamilton pues se quedó como enganchado, ¿no? Digámoslo así, en esa segunda posición detrás de él, siguiendo el ritmo, pero detrás. No consigue adelantarle, en este circuito ya hemos dicho que es difícil adelantar. Eh, Aún con la amenaza de la lluvia que finalmente no apareció, al principio de carrera se pensaba que la carrera del domingo iba a ser a dos paradas y que alguien se podría arriesgar a hacer una parada. A medida que fueron pasando las vueltas, la idea de hacer tan solo una parada eh, cogía más y más forma, ya que la degradación de neumático no era la esperada, fue mucho menos de la esperada, y esto provocó que algunos equipos, casi la mayoría, hicieran una parada pensando en que iba a ser la única parada y alargar el stint hasta el final con los neumáticos medios, como puede ser pues el caso de Red Bull, como puede ser el caso de Mercedes en un principio, de Ferrari en un principio, de Alpine también, que también hablaremos de su magnífica, entre comillas, estrategia de este fin de semana. Y bueno, y pensaban que iba a ser una carrera, una parada, pero a medida que fueron también pasando las vueltas, la temperatura de la pista fue cambiando y se vio que una parada no era viable. Se sufriría mucho a final de carrera y aquí Mercedes y Lewis Hamilton estuvieron muy listos. Hicieron un segundo stint muy corto y cambiaron por completo la estrategia, parando antes que Max Verstappen y colocando otro juego neumático medio y alargarlo hasta el final para que a final de carrera Lewis le cogiese a Max. Aquí yo creo que Red Bull quizá debería haber parado para proteger posición. Ellos dicen que aún habiendo parado y colocar un neumático pues un blando o yo que sé, o incluso un duro, pero bueno, yo creo que hubieran puesto un blando, no hubieran llegado tan con el agua al cuello a final de carrera. No lo hicieron, se arriesgaron a ir a una parada y bueno, y finalmente Hamilton con los neumáticos medios que había colocado en su segunda parada le recortó 22 segundos creo en 16 vueltas y a final de carrera le pasó en la primera curva y le arrancó las pegatinas y le sirvió para conseguir su victoria en el circuito de Barcelona-Cataluña. Por hablar de los que se están eligiendo como segundos pilotos en estos dos primeros equipos, por parte de Valtteri Bottas se vio pasado por Charles Leclerc un adelantamiento brutal en el exterior de la curva 3,
en la salida, que se vio un poco encajonado detrás de Charles y bueno, y finalmente logra pasarlo, pero, pero eso condicionó mucho su carrera. En el caso de Checo Pérez se ve que todavía no está a nivel de estos pilotos. Creo que tiene que mejorar un poco, tiene que estar en la batalla, tiene que estorbar un poco a Lewis para ayudar a Red Bull a conseguir el campeonato de constructores y bueno, y a Max Verstappen para conseguir el título de pilotos. Tiene que mejorar un poco Checo. Este fin de semana no estaba al 100% debido a problemas físicos, pero bueno, no es una cosa que sea de este fin de semana. Ya en anteriores ya estaba pasando. Hay que recordar que Checo ha cambiado de equipo este año, es su primer año en el Red Bull y bueno, se tiene que adecuar todavía, pero tiene que ir cogiendo ya ritmo. Por parte de los Ferrari, excelente Charles Leclerc, quien le gana la posición a Valtteri Bottas en la salida. Se ve superado después por él, pero el equipo Ferrari aquí estuvo listo a mitad de carrera cuando se dio cuenta de que una parada no era viable y que tenían que hacer dos paradas. Así lo hizo Charles Leclerc, como tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz. Eh, Charles se apodera de ese puesto de mejor piloto del resto, ¿no? Está haciendo una temporada muy sólida, muy consistente, llevando al límite a ese Ferrari, que todavía tiene que mejorar un poco, pero está consiguiendo buenos resultados ahí arriba, siempre puntuando. En el caso de Carlos, pues quizá le faltó un poco más. Cometió un error en clasificación que le condicionó a estar un poco fuera de posición el domingo en la parrilla. Y en la salida se vio muy encajonado, no hizo muy buena salida y perdió dos puestos con Pérez y con Ricciardo, que lo de Pérez se veía venir porque tiene un coche más rápido a priori, pero lo de Ricciardo ahí perdió una gran oportunidad para estar por delante y ya bueno, el circuito de Barcelona-Cataluña pues no es fácil adelantar y se vio un poco encajonado y detrás de Daniel. Séptima posición, pues, para Carlos Sainz, quien también hizo una estrategia de dos paradas. Se dieron cuenta a mitad de carrera de que dos paradas era lo mejor y montó un juego neumático medio y logró adelantar a Esteban Ocon, que también llevaba una estrategia de una parada y bueno, al final los neumáticos pues se le vinieron abajo. Esperamos un poco más de Carlos Sainz en algún momento de máxima tensión, en la cual tiene que perfeccionarlo y clavar la vuelta. En carrera, pues quizás se le tiene que ver un poco más sólido y bueno, cada vez va cogiendo más confianza con el Ferrari. Hablando de Daniel Ricciardo, los McLaren, por fin hemos visto un Daniel Ricciardo que recordaba un poco a ese Ricciardo de Renault o ese Ricciardo quizá de esa manera de pilotar de cuando estaba en Red Bull. Primer gran premio en el que se le ve a Daniel más rápido que Lando Norris, quien este fin de semana no ha tenido un buen fin de semana, una buena carrera, porque ni en quali ni en carrera se le ha visto más rápido a Norris que a Daniel. Y bueno, poco a poco creo que esta dupla de pilotos va a dar mucho que hablar a medida que avance la temporada. Cuando Daniel Ricciardo coja un poco ese rodaje en el equipo, él mismo ha dicho que sigue aprendiendo y veremos a ver de lo que es capaz Daniel en McLaren. Si mejorase un poco McLaren, es cierto que hemos visto un paso atrás en este gran premio del equipo McLaren, en cuanto a rendimiento me refiero, como equipo. Y, pero bueno, ahí estarán, no hay duda de que McLaren estará ahí, tiene dos pilotazos como son Daniel Ricciardo y Lando Norris. Y bueno, primera vez que Daniel Ricciardo pues le pone un poco contra las cuerdas a Lando Norris. Veremos a ver en Mónaco lo que ocurre. Turno ahora para hablar del equipo Alpine y de su desastrosa estrategia que ha tenido en esta carrera en el circuito de Barcelona. Eh, Novena posición para Esteban Ocon y decimoséptima posición para Fernando Alonso, que es posible que suene como muy atrás, obviamente lo es, pero bueno, es cierto que en esa segunda parada por obligación que tiene que hacer Fernando Alonso, pues es la que le condena a los últimos puestos de la parrilla. Eh,
Ocon está por delante de Fernando, esto es un hecho. Ocon lleva mucho más tiempo en el equipo Renault, bueno, en el equipo Alpine, y Fernando pues todavía se está adecuando a estos Fórmulas 1 y a este equipo nuevo. Hay que darle tiempo, estoy seguro de que volverá y creo que a final de temporada estará por delante de Esteban. Pero es cierto que 4 carreras que llevamos, pues está delante con bastante solvencia de Ocon de Fernando. Novena posición para Ocon, ya te digo, está haciendo una temporada perfecta, no le está pudiendo la presión de tener a Fernando en el garaje de al lado. Eh, Ocon me parece que no es Bandor, no es Felipe Massa, incluso me atrevería a decir, no es Kimi Raikkonen en el año 2014, cuando compartía Alonso equipo con Kimi en Ferrari. Creo que Ocon le va a plantar bastante cara, ¿sabes? Eh, Novena posición para él, es cierto que también se ve afectado por esa estrategia a una parada que hace el equipo Alpine. Decidió seguir con la estrategia de una parada y no parar a Esteban Ocon. A final de carrera Ocon llegó con los neumáticos bastante destrozados y provocó que le adelantaran tanto Carlos Sainz como Ricciardo como Norris, y a Pierre Gasly pues quedó a nada de adelantarle. En el caso de Fernando Alonso igual, estaba rodando en la 10ª posición, en la misma posición que en la que salió de la parrilla, con una estrategia también de una parada. El equipo Alpine decidió mantenerle a la estrategia de una parada, pero sus neumáticos dijeron basta, se vinieron abajo y la jauría que tenía detrás de Stroll, Raikkonen, Vettel, Gasly, todos esos, hubo un momento de la carrera en el que estaban todos apelotonados encima porque Fernando no tenía nada de ritmo y se vio obligado a parar una vez más, que es la que le obliga a irse al puesto número 17. No ha sido muy bonito este reencuentro con Alonso y el circuito de Barcelona-Cataluña, pero vendrán mejores. 10ª posición ahora para Pierre Gasly con su Alfa Tauri y abandono de Yuki Tsunoda, quien en las primeras vueltas del Gran Premio, en la nueva curva 10, se le paró el motor y se quedó tirado en la grava, provocó la salida del safety car en las primeras vueltas. Y hemos visto un Alfa Tauri que en este circuito quizá no ha tenido el ritmo que hemos podido ver en las primeras carreras de Alfa Tauri. Parece que ha pegado un bajón de rendimiento el equipo italiano. Creo que siguen ahí, pero están quizá en la zona media, pero en una zona media mm, más baja. Me atrevería a decir que el equipo Alpine está incluso por delante de Alfa Tauri a nivel de rendimiento, quien Alpine pues ha dado un salto hacia adelante y Alfa Tauri parece que se ha quedado un poco estancada ahí. Veremos a ver cómo evoluciona el equipo Alfa Tauri en cuanto a rendimiento y en cuanto a pilotos. Por lo demás, también destacar a Lance Stroll, quien está terminando por delante de Sebastian Vettel bastante con solvencia. Se quedó a la puerta de los puntos, Lance Stroll en el puesto número 11, Sebastian Vettel en el puesto número 13. También en el caso de los Alfa Romeo, como anécdota, pues la parada de Giovinazzi, quien paró durante el safety car de Yuki Tsunoda, se encontró uno de los mecánicos con los que estaban haciendo la parada, pues que el neumático medio nuevo que le iban a colocar estaba pinchado y bueno, y tardó 40 segundos en cambiar neumáticos y eso pues le condicionó un poco la carrera. Los Williams 14, el 14º, perdón, George Russell, Latifi en el 16, que yo quiero comentar aquí una cosa. Nicolas Latifi yo creo que se le ha visto como algún toque de calidad en esta temporada, mucho mejor que la temporada pasada. Mm, Lo está haciendo bien el piloto canadiense. No es fácil tener a George Russell en el garaje de al lado, quien sí que es verdad que le está superando, le supera, pero hay veces que Latifi pues asoma un poco la cabeza, ¿sabes? Y me parece interesante ver la evolución de este piloto. Y bueno, los Haas en su medida. 18º Schumacher, 19º Mazepin, quien acabó a 40 o 50 segundos detrás de su compañero de equipo.
No es novedad eso, aunque sí que es novedad que es cierto que no fue tan accidentado su gran premio en este fin de semana. Y Schumacher pues haciendo pues lo que tiene que hacer pues con las herramientas que tiene, que es un Haas que no rinde demasiado todavía. Y bueno, pues hasta aquí esta breve charla del Gran Premio de España. A mí me ha gustado este Gran Premio, sinceramente. Es cierto que el circuito nos brinda a veces unas carreras un tanto aburridas, pero hay que tener un poco... Yo creo que teniendo ese prejuicio de que el circuito de Barcelona-Cataluña nos brinda unas carreras un tanto aburridas, somos muy poco benevolentes con este circuito. Creo que hay que considerar que sí, es verdad, que es un circuito que no permite muchos adelantamientos, pero también da lugar a carreras estratégicas y bastante interesantes como la que nos ha brindado este fin de semana pasado. Así que a mí me ha entretenido porque has visto esa variedad de estrategias entre Hamilton, por ejemplo, y Verstappen, que entró y luego al final de la carrera se lo comió por diferencia de neumático. No sé, a mí me ha gustado. Y nada más, poco más. Dentro de 2 semanas, Gran Premio de Mónaco. Para muchos, el Gran Premio favorito de la temporada. Y veremos a ver qué es lo que nos depara el Principado. Hasta entonces, un saludo.